Estamos haciendo una recorrida y contándole a los propios vecinos en un ida y vuelta, porque no solo le contamos los avances que ha habido en este tiempo, desde el evento del 7 de marzo a la fecha, sino que vamos también juntando información valiosa del propio vecino que tiene el problema en la puerta de la casa. Claro. Entonces, en líneas generales, lo que se ha dispuesto desde el equipo que se armó con Hidráulica de la provincia, con el Ministerio de Obras Públicas, es un abordaje integral de todas las cuencas que afectan a la ciudad de Bahía Blanca, Cerri y White especialmente, y por eso hemos ido recorriéndolos y contándoles específicamente a cada una de las localidades. Hoy hicimos lo mismo acá en Bahía con gente del centro, de la zona del Napostá, de sectores que son linderos al Canal Maldonado, contarles cuáles son los avances, en qué venimos trabajando, y en ese sentido hay un abordaje integral de las diferentes cuencas que se están estudiando. Es la primera vez que Bahía va a tener un estudio que comprenda la totalidad de la superficie, es decir, cuencas que nacen en el sistema de Ventaña, en el sistema serrano, pero que desembocan en la ría, y a su paso, por supuesto, tenemos a Bahía Blanca en lo que es el sector del Napostá y lo que comprende el Maldonado, y por otro lado Sauce Chico y el Saladillo García, que afectan principalmente a lo que es Cerri. Y el caso especial de lo que es White, que tiene una situación que también la atendemos de manera particular, pero con un abordaje integral y un estudio integral de toda la cuenca. El concepto es generar las retenciones necesarias para el agua, para retardar la bajada del agua en el sector serrano y en la parte superior y media de la cuenca, y después en la parte inferior, que coincide con los sectores urbanos de Bahía Blanca, de White y en el caso de Cerri, trabajar en los desagües pluviales para ahí sí acelerar el desagüe de cada una de las localidades y de esa manera generar un resguardo de todo lo que es la cuestión hidráulica. Así que eso fue lo que fuimos explicando detalladamente en cada una de las reuniones. Uno observa que los plazos son obras de mucha envergadura y se está pensando en los próximos 100 años de la ciudad, plazos de finalización de obra que si todo sale bien, 2028, 2029. ¿Eso el vecino lo comprende, lo entiende o todavía tiene el problema en la puerta de la casa, como decía usted, y le cuesta entender que va a llevar tiempo una solución integral? Justamente lo que buscamos con estas reuniones de cercanía, donde podemos tener un ida y vuelta con el vecino, es lograr que ellos evacúen todas las dudas que tienen. Entonces nosotros vamos con el equipo técnico y se puede explicar el porqué de determinadas tareas que llevan su tiempo. Por ejemplo, este estudio integral de la cuenca es algo que no tiene precedentes, es decir, hay estudios parciales o aislados de algunas diferentes tesis sectores, exacto, profesionales, sí, que son muy valiosas y se las reconoce porque parte de la tarea va a ser recopilar toda esa información, sí. Pero sí hay que generar un abordaje que comprenda todo eso y que después nos dé como resultado final el compendio de obra pública que va a tener que tener la ciudad de Bahía Blanca detalladamente y que va a ser la guía de acá a los próximos años. Ojalá alguien lo hubiese hecho antes, entonces nosotros no tendríamos que recorrer este camino. Sin embargo, nosotros no vamos a esperar a que todos estos estudios terminen, porque hay situaciones parciales que ya están estudiadas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el diseño del Canal Maldonado, que se logró en tiempo récord. Hay que destacar el trabajo que hizo el equipo técnico, no solo de la provincia, sino de la mesa de expertos locales, que son bahienses y que la verdad se pusieron el problema al hombro y se trabajó en conjunto para definir en 60 días el tamaño que iba a tener la sección del nuevo Canal Maldonado, y a partir de esa definición nos permitió avanzar en resoluciones como, por ejemplo, definir qué tipo de puentes y la longitud que iban a tener el de Pampa Central, el puente carretero de Don Bosco y el puente ferroviario de Don Bosco. Ahí estamos justo viendo imágenes de ese sector que es el primero que se va a intervenir. Claro, exacto. Entonces, gracias a esa definición que tiene que ver con la dimensión del canal, pudimos dimensionar los puentes que por emergencia ya han sido adjudicados y que sobre finales de septiembre
va a comenzar esa obra que es muy esperada porque mejora la conectividad del sector que tuvo, digamos, tanto el de Pampa Central como el de Don Bosco están inutilizados esos puentes, así que necesitamos rápidamente resolver esa situación vial y después resolver un tema que es histórico, que es el viejo puente ferroviario que obtura el paso en el canal de un 40% más o menos, le quita de capacidad de escurrimiento y que ante situaciones no como la del 7 de marzo, sino precipitaciones importantes, pero no como la que tuvimos el 7 de marzo, ya había inundaciones que se generaban a partir de ese puente. Entonces, generar el nuevo puente ferroviario y demoler esa antigua estructura también va a ser un paso adelante muy importante, por eso se les ha dado prioridad. Hablabas recién de esto, de la reunión con los vecinos y del problema que tienen en la puerta de la casa. Ayer se hacía una discriminación entre el fondo total, que era lo que iba al canal, lo que iba al Pena, y ese fondo de infraestructura urbana, que entiendo son calles. Ah, sí. De ese fondo, ¿tienen más o menos ya cuándo se ejecutó? ¿Y cuáles son esas calles o esos sectores a los que primero están interviniendo con asfalto, con reconstrucción, aquellos lugares donde no se hubo esos tremendos socavones? Claro. ¿Cuándo se ejecutó y cuáles son los sectores prioritarios de ese fondo? Bien, con respecto a la intervención en el Maldonado, son 109.000 millones. Sí. Parte se está ejecutando con el retiro de losas y la demolición de las mismas que se está haciendo. Parte va a tener que ver con los 3 puentes que ya se adjudicaron por emergencia. Parte tiene que ver con los 250 sumideros que la semana que viene comienzan las obras también, que no es menor ese dato porque son intervenciones que van a mejorar el escurrimiento del agua en distintas cuencas que tiene el ejido urbano de Bahía Blanca. Esto es cambiar, hay sumideros que son con un diseño antiguo, S1 se le llama, tienen 1 metro de boca y se los va a cambiar a un S3 que tiene mayor capacidad para lograr un escurrimiento más veloz del agua superficial y mandarla a los ductos. En algunos casos porque son digamos, diseño antiguo y en otros casos porque con el paso del tiempo o con la propia tormenta hay algunos que están fuera de servicio porque quedaron rotos o inutilizados, entonces se los va a reconstruir con una configuración nueva. Y yendo directo a lo que me preguntaba sobre el Fondo de Infraestructura Urbana, nosotros ahí ya conveniamos por 20.000 millones de pesos, de esos 75. Esto ameritó el trabajo, digamos, de equipos técnicos nuestros y un equipo que puso la provincia, el ministro Catopodis, en un acuerdo con el intendente Susbieles, un equipo técnico en La Plata que trabaja coordinadamente con nosotros para que podamos lograr en un tiempo que para lo que es la administración provincial es récord, de ya haber logrado 20.000 millones en convenios. Sí. Esto significó ir a relevar calles, ver el estado, hacer los cómputos, el tipo de intervención, principalmente en aquellos lugares donde había socavones. Claro. Ustedes han sido testigos, no sé, por ejemplo, la calle Paro y 100, entre atrás del Pena y llegando al barrio Estela Maris. Grandes socavones, en Cristo Redentor también, digamos, las calles aledañas por la geografía que hay en el lugar, el agua corrió, se llevó los suelos, exacto, y dejó al desnudo todo lo que era la infraestructura subterránea. En algunos casos no solamente le quitó, digamos, la cobertura, sino que se llevó la infraestructura, es decir, se fueron caños colectores cloacales, caños de gas, caños de agua, y hubo que relevar todo eso, sacar los cómputos, ponerle un valor, reconstruir toda esa infraestructura subterránea, y ahora lo que estamos haciendo es rellenando esos socavones, haciendo bases y subbases para después construir pavimento asfáltico y construyendo el cordón cuneta para un mejor manejo hídrico de esos lugares. Entonces, todo eso fue un trabajo técnico que se hizo en tiempo récord, que ya se firmaron los convenios, que ya empezaron a venir los fondos y ya nos permite estar en obras. Si vos vas hoy a Estela Maris, vas a encontrar equipos trabajando desde Dorbiní para arriba, distintas tareas, ¿no? En el sector de la plaza, el agua había socavado el pavimento y hubo que aserrarlo, retirar los pedazos, digamos, que estaban en mal estado, escarificar en algunos lugares para poder reconstruir esa carpeta. En otros lugares hubo que demoler el cordón cuneta porque quedó fuera de nivel, porque se socavó.
hacer un cordón nuevo y después repavimentar y directamente en la parte que ya llegando a Estela Maris, en la intersección con Cristo Redentor, no había directamente en ese sector cordón cuneta, badenes, así que eso se lo está construyendo desde cero. De la cantidad de calles que han quedado destrozadas, ¿estiman un porcentaje donde ya se pudo avanzar? Mirá, ¿aproximado? Nosotros hicimos una distribución de las tareas. El nivel de afectación variaba, entonces lo que hicimos fue aquellos lugares donde cada delegación pudo con equipos propios y en un primer momento recuerden que tuvimos varios equipos trabajando, algunos terciarizados, algunos de la Cámara de la Construcción, distintas empresas que acudieron en ayuda también. Fuimos clasificando un poco la tarea y nosotros nos quedamos como tarea prioritaria las 50 cuadras que tenían los socavones más profundos, donde ameritaba equipos, acción con, digamos, canteras, movimiento de suelo, interacción con las empresas de servicio para que repongan los servicios. Entonces ya tareas que excedían a las delegaciones municipales y que las abordamos con el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Otro claro ejemplo, si nos vamos a otro sector de la ciudad como Harding Green, por ejemplo la calle Los Nogales, fue totalmente erosionada, socavones de más de 4 metros de profundidad en algunos sectores, y ahí tuvimos que interactuar con Camusi para reponer. En ese caso hay un caño que es con gas de alta presión que provee a una fábrica que está sobre la calle Rincón y que tuvo que tratarse, digamos, nivelarlo, porque había quedado no solamente destapado, digamos, la parte de arriba, sino que además se socavó la base del caño, entonces quedó en el aire, quedó suspendido en el aire, no tenía sustento, así que hubo que hacer una tarea de nivelación primero, calzar de nuevo el caño, hacer un terraplén de avance hasta llegar al nivel que necesitaba ABSA para volver a colocar los colectores cloacales, después avanzar, llegar a un nivel donde se podían poner nuevamente los caños de agua y recién después hacer la tapada de toda esa infraestructura para llegar a dejar la calle terminada. Bueno, eso llevó días, se continúa trabajando ya en la parte de lo que es los Nogales de Rawson para arriba, que es el último tramo que nos queda, las últimas 4 cuadras, pero así se trabajó en el Caldén, en el Gualeguay, en Marcos Mora, es decir, varias fueron las calles, principalmente las que oficiaron de canales, digamos, que traían el agua de la parte superior hasta Rincón y Obligado, que fueron las que más sedimentaron. Consultate porque recién hablabas de White y de Cerri, son las dos zonas más cercanas a la ría, o por lo menos las que dan directamente, y en esto que mencionabas del plan de desagote o drenado, no recuerdo bien el término técnico, ¿cómo se piensa en esos dos lugares? Teniendo en cuenta también, recuerdo que por ejemplo en White hay zonas más bajas, la que está cercana a comercial y demás, claro, que eran las primeras que se inundaron y que la gente tendió a ir como para ese lado y se encontraron con que había más agua de la que preveían, digamos. Claro, bien. Primero, se está haciendo un abordaje para el cual se han contratado consultoras que van a trabajar específicamente en esos proyectos. Es una tarea que primero lleva, se van recabando datos que tiene el municipio con proyectos de niveles que a lo largo de la historia la municipalidad fue teniendo ciertas certezas con respecto a los niveles y eso se aporta como información básica para arrancar, la información que tiene el puerto, la información que tienen las instituciones del lugar y después en reuniones con la propia comunidad se van recabando datos de la realidad de cada sector, de cómo funcionó ante el evento y cómo funciona ante precipitaciones menores. Todo eso se lo va cargando y lo empieza a trabajar las consultoras con sistemas informáticos con una tecnología importante que después incluyen la información con vuelos drones de alta precisión que ven los niveles, eso se chequea con lo que se llama un sistema de medición de estación total, es decir, todo lo que se logra con tecnología a nivel vuelos de dron, después se chequea con los puntos fijos que hay establecidos en cada localidad para tener certeza de los niveles. Como un mapeo, digamos. Exacto. Y después se hacen modelos de intervención, es decir, se proponen obras que se dimensionan
para determinados eventos, digamos, de lluvia, que además se cargan la recurrencia con la que esos eventos se dan. Nosotros un dato que tenemos de estos últimos 15 meses fue que Bahía Blanca tuvo 2 eventos extraordinarios en menos de 2 años, que fue el viento, la tormenta del 15 de diciembre del 23 y la inundación del 7 de marzo del 25. Entonces, evidentemente, esas recurrencias con el cambio climático tienen una característica que ha cambiado. Es decir, nosotros estamos en un sector que es semiárido, donde la isohieta de las lluvias marca un promedio entre 600 y 700 milímetros anuales de precipitación, pero que si bien el promedio más o menos sigue siendo el mismo, el periodo de lluvias ha ido cambiando. Es decir, tenemos mayores periodos de sequía y después lluvias que se dan de manera repentina y con altos niveles de precipitación en corto plazo. Se dieron todos en verano los dos. Sí, bueno, ahí se está interactuando con las universidades que tienen datos y con algunas organizaciones que van recopilando información con respecto a las lluvias y la verdad que eso es una tarea que cuando se cargue toda esa información se van a poder generar estos modelos que nos van a decir, bueno, qué tipo de obras hay que hacer para minimizar el impacto en cada una de las localidades, es decir, la mancha de inundación, cómo sería si hacemos estas obras, cómo si hacemos otras, y se va modelando. Por ejemplo, cuando se diseñó el Canal Maldonado fueron 5 modelos. Esos 5 modelos se sometieron a el estudio de los expertos que tenemos en la ciudad y se eligió el modelo más eficiente, que es el que se presentó en sociedad hace un tiempo, que permite ir de los 300 metros cúbicos por segundo del actual canal a uno de 906 metros cúbicos por segundo, es decir, triplica la capacidad de evacuación. Bueno, todo eso surge a partir de estos modelos que cargan información de distinto tipo y que después técnicamente se define cuál es la opción más ventajosa para después sí avanzar con la obra que se va a realizar. Tranquilos, por último, porque ya nos quedamos sin tiempo, la ciudad sufrió 2 catástrofes, pero al vecino, ¿cómo se le explica que tiene que lidiar con la pérdida de agua, con el bache, cosas que ya vienen arrastrando de gestiones anteriores, pero que al vecino eso mucho no le importa, ¿no? Quiere que circular por la calle, que no se le rompa el auto, que le solucionen la pérdida de agua. Estamos en esta situación medio de manta corta ahora de tener que decidir prioridades más estructurales que el pequeño reclamo vecinal que a nosotros nos llega a la mesa de trabajo todos los días. No, está bien, nosotros entendemos reclamo y aparte lo entendemos y nos hacemos cargo y estamos actuando en consecuencia. Lo tomamos como abordajes que van en paralelo. Por un lado, las grandes obras, estamos hablando, piensen que entre los 109.000 millones del canal, los 75 de convenio. Sí, hablábamos que era el presupuesto municipal de anual. Presupuesto municipal. Las obras hídricas de provisión de agua. ¿Qué es lo que va a aportar? Más eso. Sí, en realidad superamos el presupuesto. Sí. Tenemos cerca de 100.000 millones de pesos en obras hídricas que no se tocaron. Es decir, eso nos dio la tranquilidad el propio gobernador y fue público cuando vino a Bahía, que toda la inversión que se estaba haciendo en agua potable no se toca, es decir, no es que ahora se cambian esos fondos y van a la emergencia hídrica, lo cual para nosotros fue una noticia muy buena porque nos permite avanzar con el principal problema de Bahía, que es la falta de agua, hacer las obras hídricas que necesitamos y por otro lado avanzar con la gestión de la situación de la ciudad, que por supuesto al haber quedado sumergida las carpetas asfálticas después de la inundación, todo lo que estaba en un estado ya crítico porque el envejecimiento de las carpetas era notable, con la saturación de agua hizo que hay carpetas que las vamos a tener que reconstruir todas, otras que las estamos bacheando, pero como que se aceleró el proceso de degradación de la cinta asfáltica en lo poco que había pavimentado en la ciudad, más la destrucción de las calles de tierra. Entonces, todo eso lo estamos abordando. Las calles de tierra desde las delegaciones, las de pavimento desde la Secretaría de Obras Públicas, con estos convenios que nos permite tener recursos para pavimentar calles nuevas, para reencarpetar. Ya licitamos más de 141 cuadras de pavimento que se van a hacer.
y además tenemos 7 cuadrillas que están todos los días bacheando. Así que los abordamos por estadios paralelos. ¿Puede ser una Sí. cosita por sí o por no? ¿Ya vinieron empresas de afuera de construcción a trabajar a Bahía por la cantidad de obra que hay que hacer? Mira, vinieron, digamos, hasta ahora las obras que nosotros venimos licitando han sido Sí. todas adjudicadas a empresas locales, Ok. lo cual para nosotros es un dato importante porque también uno quiere cuidar y generar mano de obra en Bahía, que lo necesita, la economía de Bahía necesita, digamos, dinamizarse con eso también. Pero sabemos, con obras como la del puerto, que son obras de 6.000 millones de pesos de inversión, el puerto va a invertir en la ruta 252, que es uno de los accesos, aparecieron 32 empresas, de las cuales, por ejemplo, vialeras de Bahía Blanca hay 6, así que pensá que todo el resto son de afuera, que como no hay trabajo en otros lugares, la obra pública nacional está parada, vienen a Bahía Blanca como un lugar donde tienen expectativas de trabajar. Gustavo, gracias por tu tiempo. Muy Gracias a amable. ustedes por la invitación. Gustavo Tranque, el secretario de Obras Públicas del municipio, pasó por los estudios de APP. Nosotros nos vamos, ya se nos pasó la hora. Recuerden, mañana a las 7, Chuni con Mati Moreto en Wake Up. A las 9, Joaquín Baridón con todo su equipo. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana viernes a las 19 horas. Chau.